El oro está marcando máximos históricos porque mucha gente está comprando oro, así que vamos a ver hoy varias formas de poder ganar dinero con esta subida del oro. Se puede hacer de varias formas y ahora vamos a ver con sus ventajas y sus desventajas, porque ninguna es perfecta. Evidentemente, lo que se le ocurre a todo el mundo es comprar oro y esperar a que suba más, y estas son las alternativas que vamos a ver. Pero también vamos a ver otras porque ahora tiene sus ventajas y sus desventajas. Es más, elegir una u otra alternativa no solo afecta al dinero que puedes ganar, sino que cada una de ellas os va a hacer vivir vuestra vida de forma diferente. Porque como siempre os digo, vuestra forma de invertir va a determinar vuestra forma de vivir. Estas son las cosas más importantes que tenéis que saber a la hora de invertir. Si sois nuevos en el canal y no me conocéis, os cuento que me llamo Gregorio Hernández y llevo desde 2007 explicando cómo conseguir la independencia financiera gracias a los dividendos con este canal de YouTube, libros, webs y más cosas. También os cuento que al final de este vídeo os responderé a todas las preguntas que me dejasteis en los comentarios del vídeo anterior. Y en los comentarios de este vídeo podéis dejarme todas las preguntas que queráis sobre cualquier tema, aunque no tenga nada que ver con lo que vamos a ver hoy del oro, y os las responderé en el próximo vídeo. Ya de paso os cuento que el lunes 9 de junio, de 18 a 19 horas, estaré firmando libros en la Feria del Libro de Madrid. Allí mismo podréis comprar mi nuevo libro Independencia Financiera de la A a la Z, y si lleváis cualquiera de mis otros libros, también os los firmaré, por supuesto. Será en la caseta 180, que es la de Ciento y Volando. Espero que nos veamos allí. Volvemos al tema del oro y lo primero en lo que tenéis que fijaros es que antes os he dicho que el oro está marcando máximos históricos porque lo está comprando mucho la gente. Y es muy importante que entendáis esto para que podáis elegir cómo queréis invertir y por tanto cómo queréis vivir. Lo digo porque mucha gente cree que es al revés. Mucha gente cree que el oro primero empieza a subir como si tuviese vida propia y luego la gente ve que ha subido y lo compra. Pero es justo al revés. Las subidas o bajadas del oro son la consecuencia de que la gente decida comprar oro a precios más altos o más bajos que el día anterior. Luego veremos por qué la gente compra o decide comprar el oro a precios más altos o más bajos. Pero para entender eso mejor, primero vamos a ver las ventajas y desventajas de la primera forma en la que podemos ganar dinero con el oro, que es la que se le ocurre a casi todo el mundo. ¿Podemos ganar dinero comprando oro y esperando a que suba más? Sí, pero hay que saber hacerlo para no llevarse sorpresas desagradables. Aquí vemos un gráfico de largo plazo del oro. Como veis, los que compraron oro en 1980 estuvieron casi 30 años perdiendo dinero. En 2009, el oro volvió al precio que tenía en 1980, pero esos inversores estuvieron casi 30 años perdiendo la inflación. Así que ya veis vosotros mismos que esa idea general de que el oro protege las subidas de la inflación es falsa. Si se acierta, que es difícil, con los momentos de comprar y vender el oro, en algunos momentos puede subir lo mismo que la inflación e incluso bastante más. Pero si no se acierta con esos momentos de comprar y vender el oro, entonces se puede estar perdiendo poder adquisitivo durante muchas décadas. Los que en 1980 tenían 30 años, por ejemplo, y compraron oro, estuvieron perdiendo la inflación y en algunos momentos mucho más hasta sus 60 años, que se dice pronto. Así que, para ver qué forma elegimos de intentar ganar dinero con el oro, lo primero que nos tiene que dar muy claro, pero muy claro, es que es falso que el oro nos proteja contra la inflación. También veis en este gráfico que en otros momentos, si se ha acertado con los momentos de comprar y vender, el oro ha subido bastante más que la inflación. ¿Cómo podemos saber si en los próximos años el oro subirá o bajará? No podemos usar el análisis fundamental como hacemos con las acciones o los inmuebles, porque es totalmente imposible valorar el oro por fundamentales. Y esto es otra cosa que os tiene que quedar muy clara. Ningún ser humano puede valorar el oro por fundamentales porque es totalmente imposible hacerlo. Así que no podemos usar la estrategia de comprar el oro cuando esté barato para intentar venderlo cuando esté caro, porque nadie puede estimar cuándo el oro está caro o cuándo está barato. Lo que se hace con el oro es comprarlo cuando se cree que otros después querrán pagar más dinero por ese oro y venderlo cuando se cree que en el futuro la gente venderá su oro a precios más bajos que los actuales. ¿Y por qué la gente compra el oro a precios cada vez más altos? Realmente lo hacen por miedo. Por miedo a que se hunda la economía, por miedo a que pierda valor el dólar, el euro y las demás divisas, etc. Siempre por miedo. Es decir, para entender bien lo que es el oro y cómo se puede ganar dinero con él, tenemos que verlo como un indicador del miedo. Cuanta más gente asustada hay, más oro compran y más sube el precio del oro porque cada vez pagan más por él. Por eso, lo que nos están diciendo ahora realmente estos máximos históricos que están marcando el oro, no es que el oro valga mucho, sino que hay más gente asustada con la economía que nunca. Es gente que no sabe si el oro está caro o barato porque eso es totalmente imposible de saber.
pero que lo compra a precios cada vez más caros porque cada vez tiene más miedo. Lógicamente también hay gente, poca, que no está comprando el oro porque tenga miedo, sino porque sabe todo esto que os estoy contando. Y como cree que en el futuro va a haber cada vez más gente comprando oro a precios cada vez más caros, porque el miedo le va a empujar a hacerlo, quiere aprovecharse de esa subida. Estos inversores que entienden que el oro no es más que un indicador del nivel de miedo que hay en la sociedad, no compran oro y simplemente esperan a que suba, sino que ponen un stop de pérdidas e invertirían el resto del dinero en otra operación similar con el petróleo, el trigo, acciones o lo que sea que cotice. ¿Por qué actúan así? Porque saben lo que es realmente el oro y no quieren que les pase como las que hemos visto que les pasó en 1980, que estuvieron casi 3 décadas perdiendo dinero con el oro. Pensad que invirtiendo en 1980 en bonos que diesen un 6% de interés, a los 29 años se habría conseguido una rentabilidad del 440% en lugar del 0% que dio el oro. Como veis, en estas 3 décadas, el dinero normal y corriente, invertido en bonos o algo similar, fue incomparablemente más rentable que el oro. Así que la primera forma de ganar dinero con el oro es esta que acabamos de ver. Si creéis que en el futuro va a aumentar el nivel de miedo de la sociedad, y eso va a hacer que la gente pague cada vez más dinero por el oro, entonces podéis comprar oro. Pero poniendo siempre un stop de pérdidas. Por si lo que sucede es que el nivel de miedo de la sociedad baja, y lo que hace la gente es vender su oro a precios cada vez más bajos, para invertir ese dinero en cosas que sepan valorar de verdad, como por ejemplo las acciones. Por eso, comprar oro sin poner un stop de pérdidas es una imprudencia que no debería cometer absolutamente nadie, y que desde luego no comete nadie que tenga un mínimo de inteligencia financiera. Antes de seguir con las siguientes formas de ganar dinero con el oro, os cuento que mi libro Independencia Financiera de la A a la Z, que salió a la venta el 6 de marzo, se está vendiendo muy bien y lo podéis comprar en todas las librerías, Amazon, El Corte Inglés, Casa del Libro, FNAC, etc. ¿Y qué cuento en este libro? El tema es que hay 2 caminos para que aprendáis mi forma de invertir para conseguir la independencia financiera. Para los que tengáis más tiempo y queráis conocer más detalles, siguen estando en mis libros Educación Financiera Avanzada partiendo de cero y Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero, que los podéis comprar en Amazon. Y para los que tenéis menos tiempo y queréis leer lo esencial, tener todo lo esencial en un único libro, está mi nuevo libro Independencia Financiera de la A a la Z. El nuevo libro lo he escrito con una narrativa diferente y con personajes diferentes, apartados diferentes, situaciones diferentes, ejemplos diferentes, etc., para concentrar lo máximo posible mis conocimientos sobre educación financiera e inversión en bolsa a largo plazo por dividendos en un único libro. Por eso el nuevo libro es ideal para los que no habéis leído mis libros Educación Financiera Avanzada partiendo de cero y Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Y para los que ya habéis leído estos libros, el nuevo libro es ideal para que se lo recomendéis o regaléis a la gente que aún ha empezado a invertir, o que está invirtiendo desde hace poco, o que invierte con otras estrategias diferentes. Si en alguna librería pequeña no lo encontráis, decidles que lo pidan y os lo llevarán a vuestra librería. Además, este es el primer libro que publico también en formato de audiolibro. Además de eso, ya sabéis que en el Club de la Independencia Financiera uno la teoría con la práctica, con ejemplos reales de forma continua, tanto de empresas concretas que veo baratas, como de la forma de interpretar la situación general. Creo que esta es la mejor forma de que aprendáis los conocimientos técnicos y la mentalidad adecuada para invertir bien, y con tranquilidad y seguridad, el resto de vuestra vida. Porque se trata de que vosotros aprendáis a ver qué empresas están baratas, para que seáis independientes de verdad el resto de vuestra vida. El club ya ha cumplido 1 año y la gente que está dentro está encantada. Si tenéis alguna duda sobre el Club de la Independencia Financiera, podéis agendar una llamada para resolverla. En la descripción de este vídeo os dejo los enlaces para comprar el nuevo libro y también para el Club de la Independencia Financiera, donde podéis ver también cómo agendar una llamada para resolver todas las dudas que tengáis sobre el club. Seguimos con el oro. La segunda forma que hay de ganar dinero con el oro es precisamente intentar detectar cuál será el nivel máximo de miedo de la gente que marcará el precio máximo del oro, a partir del cual lo que hará el precio del oro será caer, porque la gente estará menos asustada y preferirá invertir su dinero en cosas que sepan valorar, como las acciones, por ejemplo. Por ejemplo, si el precio máximo del oro fueran a ser los $4.000 por onza, se trataría de vender sin tener oro lo más cerca posible de ese máximo y luego recomprarlo más barato. Esto es lo que hacen los inversores bajistas. Os dejo aquí un enlace en el que explico qué son los inversores bajistas y cómo invierten. Si vendemos ahora $3.800 la onza y luego cuando caiga lo recompramos a $2.000 la onza, hemos ganado $1.800 por onza. Esto se puede hacer de varias formas, pero la que me parece mejor es hacerlo comprando opciones put. Porque así, en el momento de abrir la operación, ya sabéis el dinero máximo que perderéis si os equivocáis, pase lo que pase. Si no sabéis cómo comprar opciones put,
Os lo explico en mi libro Opciones y futuros partiendo de cero. ¿Y cómo podemos saber cuál será el precio máximo del oro a partir del cual empezará a bajar? Como hemos visto antes, no podemos saber cuándo el oro está caro porque ningún ser humano puede valorar el oro por fundamentales. Así que tenemos que hacerlo de otra forma. Yo usaría una combinación de estas dos cosas. La primera es usar el análisis técnico para ver cuándo hace figuras de vuelta claras. La segunda es intentar percibir cuándo baje el nivel de miedo de la sociedad. Cuando veáis que la gente empieza a tener menos miedo racional a que todo se hunda, porque eso siempre es un miedo racional, y empieza a pensar que ha comprado una cosa, el oro, que realmente no sabe cuánto vale y que puede bajar mucho su precio en un momento dado, entonces puede ser un buen momento para abrir esas operaciones bajistas que os comento sobre el oro. Mientras veáis que sigue habiendo mucha gente muy asustada comprando el oro cada vez a precios más caros, yo no abriría una operación bajista sobre el oro, porque el miedo racional de la gente puede llevar el precio del oro a cualquier nivel. Será cuando se paren a pensar que realmente no saben lo que vale el oro y que lo mismo que sube también puede bajar, cuando puede ser un buen momento para abrir una operación bajista sobre el oro. Y la tercera forma de ganar dinero con el oro es la más tranquila y la que más me gusta a mí, por eso es la que uso yo. Si os fijáis en las dos primeras alternativas hay que estar muy pendientes de lo que va el precio del oro. Son alternativas válidas, pero llevan mucho tiempo y generan estrés. La alternativa que a mí me gusta más es comprar aquellas inversiones de calidad que han bajado mucho de precio porque ha salido dinero de ellas para comprar oro. Es decir, es muy importante que veáis que el dinero que ha salido o el dinero que ha ido a comprar oro ha salido de otros sitios. Al entrar en el oro hace subir el precio del oro, pero al salir de esos otros sitios hace bajar el precio de esos otros sitios. ¿Cuáles son esas inversiones de calidad que han bajado de precio porque la gente asustada se ha ido al oro y no les está prestando atención? Por ejemplo, acciones de empresas de calidad que dan una rentabilidad por dividendos del 6% al 9% y además están recomprando acciones y subiendo su dividendo cada año. No, esto es importante, no todas las empresas que estén dando estas rentabilidades por dividendos serán buenas inversiones a largo plazo porque no tendrán barreras de entrada suficientes, pero algunas de ellas sí que lo serán. Es muy importante que sepáis que no es normal que haya empresas así de buenas dando rentabilidades por dividendo así de altas y además recomprando acciones y aumentando sus dividendos y sus beneficios. Esto se debe, entre otras cosas, a que hay mucha gente asustada comprando oro y eso es muy bueno para los que mantengáis la tranquilidad e invirtáis en cosas que sí podéis estimar que están baratas como las acciones de empresas de calidad y así cobráis esos dividendos fuera de lo normal con toda la tranquilidad del mundo. Al principio del vídeo os decía que vuestra forma de invertir va a determinar totalmente vuestra forma de vivir. Y por eso esta tercera alternativa es la que más me gusta. Porque es la más fácil, la más tranquila y para la mayoría de la gente también será la más rentable. Yo creo que se trata de vivir la vida con tranquilidad y para eso tenemos que invertir de formas tranquilas. Pero las dos primeras alternativas que hemos visto son válidas y se puede ganar dinero con ellas. Lo que no tiene ningún sentido, como os decía antes, es comprar oro sin ser conscientes que ningún ser humano puede valorar si está caro o barato y no ponerle un stock de pérdidas. Esto es un error gravísimo que nadie debería cometer y que a nadie que tenga un poco de inteligencia financiera se le pasa por la cabeza hacer. Vamos ya con las preguntas que me dejasteis en el vídeo anterior. Nacho, cuando digo que una empresa supone un 2% o un 3% de una cartera, me refiero a cartera de cierto tamaño que ya esté formada, después de varios años invirtiendo. Al principio no te preocupes por esos porcentajes. Tú vas haciendo compras de 500 o 1000 euros de cada empresa, por ejemplo, y así vas diversificando tu cartera. Y luego, con el tiempo, tu cartera debe tender a que cada empresa sea un 2% o un 3% de tu cartera. Álvaro, realmente Francia ya aplica el 12,8% de retención a sus dividendos. El problema está en que los brokers no tienen sus sistemas preparados para hacerlo bien. Esperemos que modifiquen pronto sus sistemas. Aunque si compras acciones de empresas francesas a través de la propia empresa, ya te retienen el 12,8% en lugar del 25%. ACL, la OPA de Catalán Occidente, la comenté en un artículo de Líder Actual. Os dejo el enlace a ese artículo en la descripción del vídeo. No recuerdo si os he comentado ya en YouTube que desde abril soy firma habitual de este nuevo medio que se llama Líder Actual y publico varios artículos cada mes. Pero el problema de los indexados no depende de los inversores antiguos. Aunque hubiera solo una persona en el mundo que siguiese la inversión indexada, los indexados siempre comprarían más de lo que está más caro y menos de lo que está más barato. Esto es una ventaja matemática que siempre tienen los indexados. GV. Cualquier inversión extraña y que no sepáis dónde ponerla, la ponéis en la casilla 1626. Estas que dices se ponen en la casilla 1626, por ejemplo. No es así, Aquila. Vamos a verlo como un ejemplo. Imagina que compras hoy 100 acciones de McDonald's, las vendes dentro de un mes perdiendo y pocos días después las vuelves a comprar. Con esto te has saltado la regla de los 2 meses y no puedes compensarlas en este momento. Pero eso no quiere decir que no puedas compensar esas pérdidas ya nunca más. Imagina que al año siguiente, por ejemplo, vendes esas acciones de McDonald's y ya no las vuelves a comprar. Pues ese año siguiente ya sí te puedes compensar las pérdidas que tuviste el año anterior. Ferran,
tú no tienes que declarar nada de las cuentas en las que estés autorizado, tranquilo. Todas las ganancias, pérdidas, intereses, dividendos y demás los declara al 100% el titular de la cuenta. QUS, si ganas menos de 1.600 euros al año entre ganancias de venta de acciones, fondos, intereses, dividendos y todo lo demás, no tienes obligación de presentar la declaración de la renta. Pero, si no la presentas, no te devuelven lo que te has retenido. Así que te interesa presentarla y yo la presentaría siempre. EVA, las ganancias y pérdidas por compra de divisas se ponen en la casilla 1626. Aunque yo os aconsejo que no tengáis cuentas multidivisa porque esas cuentas os complican muchísimo la vida. Si invertís en Estados Unidos, Reino Unido, etc., desde una cuenta en euros, vais a ahorrar muchísimo tiempo. Argos, las ventas de inmuebles se ponen en la casilla 1817. Sumiron, en la casilla 029 tienes que poner todos los dividendos que cobres aunque no te hayan retenido nada. Si no te han retenido, entonces pones el dividendo bruto y como retención pones 0. Pero los tienes que poner obligatoriamente porque si no los pones aquí, no pagas por ellos y Hacienda te multa. Tony, antes las criptomonedas se declaraban en la casilla 1696, que es la que os he dicho que va todo lo que no sepa dónde poner. Pero ahora tiene una casilla específica que es la 1800. José, los ADR son una cosa un poco rara que en general no merece la pena, salvo para hacer alguna operación fiscal y reducir el pago de impuestos en algún momento. Los ADR son una especie de contenedores de acciones, de forma que un ADR de BAS tiene como 2 o 3 acciones de BAS, por ejemplo. Cobran una pequeña comisión anual que ya está incorporada en el precio y, como te digo, no merecen la pena salvo para alguna cosa muy concreta y de forma temporal. Es correcto lo que dice el Juan. La deuda pública actual es alta pero no impagable. No deberíamos votar a políticos que quieran seguir aumentando la deuda pública porque debería reducirse hasta eliminarse. Y así viviríamos todos mucho mejor. Pero la economía no está quebrada por la deuda y no hay que vivir con miedo. En el escenario actual se puede invertir y tener buenas rentabilidades. Dejad todas las preguntas que queráis sobre cualquier tema en los comentarios de este vídeo y os las responderé en el próximo vídeo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho, yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en las redes sociales y en el Club de la Independencia Financiera.